Amén, Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Qué gusto estar nuevamente con ustedes como iglesia, reunidos en el nombre de Jesús, celebrando hoy su resurrección. ¿Puede decir conmigo, Cristo vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Eso es lo que hoy celebramos, que Cristo vive, que Cristo venció la muerte. Y hoy quiero compartir un tema tan hermoso de un concepto que encontramos en las Escrituras, y todos hemos escuchado acerca de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero, cuando pensamos en un cordero, en una oveja, pensamos en un animal inocente, en un animal frágil, en un animal que está a expensas de los depredadores, a expensas de que alguien pueda venir y hacerles daño. Y no pensamos en un cordero como una imagen de alguien vencedor, como la imagen de un rey. Pensamos en un animalito frágil, inocente. Y así se titula el mensaje que vamos a ver en este día. Les doy la bienvenida a todos ustedes. Si están aquí por primera vez en Iglesia Vida, es una alegría que puedan estar con nosotros siendo parte. Somos una iglesia sana que amamos y servimos a Jesús, servimos a Dios haciendo seguidores de Jesús. Y este es un lugar donde puedes encontrar amor, donde puedes encontrar personas que estamos interesadas en tu vida, que estamos interesadas en que tú crezcas en el Señor. ¿Qué tanto creces tú? Va a depender de ti, de qué tanto te conectas tú. Tenemos estudios de integración, tenemos grupos para que crezcas en la fe, pero ciertamente estás en un lugar sano. Una de mis oraciones es que Dios traiga personas que están buscando de Él, que tienen hambre y sed de Dios, y que aquellos que vienen inclusive de otras iglesias o que han pasado por situaciones difíciles, que vienen cargados o que vienen con malas experiencias, que en esta iglesia pueden encontrar un lugar que es un remanso, que es un lugar donde puedan recargar sus pilas espirituales y encontrar amor y encontrar la palabra de Dios que nos anima a crecer y que nos da sanidad. Yo te quiero decir que Dios te ama y que nosotros te amamos también, y que Dios quiere el bien para ti, y ese bien se encuentra cerca de Dios, porque fuiste creado para conocer a Dios. Y si quieres buscar afuera lo que solamente Dios da, solamente vas a encontrar desilusión, vas a encontrar traición, vas a encontrar muchas dificultades. Y ser cristiano no significa que no tenemos dificultades, significa que tenemos la fortaleza de Dios en nosotros. Jesús dijo que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que la clave es confiar en Él, tener una relación con Él, porque Él ha vencido al mundo. Y hoy vamos a hablar acerca del Cordero que venció. Si retrocedemos el tiempo hacia el pasado, en el año 30 después de Cristo aproximadamente, un carpintero nacido en una ciudad de Nazaret, en Israel, en el Medio Oriente, surgió con una gran prominencia después de que enseñaba con amor y con autoridad como nadie jamás había enseñado. Lo que hace tan impresionante a este personaje de la historia, Jesús de Nazaret, es que él sanaba a las personas de una manera que nadie jamás ha sanado a las personas. Llegaba con leprosos que nadie se acercaba a ellos y los tocaba, y los leprosos eran restaurados. Con gente que no podía ver y los ciegos podían ver, con gente que no podía escuchar, que eran sordos de nacimiento, y de repente sus oídos eran destapados y podían escuchar. Tan es así que un historiador llamado Flavio Josefo escribe, un historiador judío trabajando para los romanos, que escribe muchos volúmenes de la historia del pueblo de Israel, escribe que en ese tiempo estaba Jesús, si es que es lícito llamarlo un hombre, y dice que era un hacedor de maravillas, que hacía milagros, y que después de muerto, que fue crucificado bajo Poncio Pilato, y después de muerto, sus seguidores dijeron que lo vieron vivo nuevamente. Eso lo escribe un hombre que no es cristiano, y así como Flavio Josefo, tenemos registros históricos como de Tácito, Luciano, Plinio, historiadores que no tienen que ver con la Biblia. Jesucristo es un personaje de la historia, y tenemos 27 libros del Nuevo Testamento que atestiguan de su vida. Él vino y en la cruz dijo que era consumado la razón por la que había venido, que estaba terminada su misión. Él había dicho que era necesario que fuera a Jerusalén y que fuera traicionado y que fuera entregado en manos de los sumos sacerdotes,
de la religión judaica de ese entonces y que era necesario que él diera su vida en rescate por muchos. Cuando él murió hubo una gran tristeza en sus seguidores. Por algo maravilloso pasó un primer día de la semana donde las mujeres corrieron al sepulcro para poder ungirlo porque el sábado era el día de reposo y no habían podido preparar su cuerpo con especias. Y cuando llegaron a la tumba encontraron una piedra que pesaba más de 1 tonelada removida y era una tumba identificable donde José de Arimatea, un miembro del cuerpo gobernante de Jerusalén, había puesto en su tumba familiar el cuerpo de Jesús. Había sido inclusive guardado por guardias romanos porque habían escuchado de que él había dicho que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Sin embargo, cuando llegaron las mujeres encontraron la piedra removida, no había allí ningún cuerpo. Encontraron los lienzos y encontraron a 2 seres, 2 varones, ángeles de Dios, que le dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y esas palabras son palabras poderosas para nosotros porque una de las cosas más terribles que nos pueden pasar en la vida es encontrarnos con la muerte. La muerte es dolorosa, la muerte duele ver a las personas que amamos perder su vida. Me acuerdo cuando era pequeño y la primera vez tuve gatos y luego tuve un perrito y cuando uno es niño empieza a acostumbrarse con la muerte, con las mascotas. Algunos tristemente de pequeños pierden a sus padres, pero puedes ver el perrito con el que jugabas, el gatito que amabas, que acariciaste y de repente lo tocas y está tieso, sin vida y no hay nada ahí, no hay aliento, no hay hálito de vida. Es un cuerpo orgánico que se va a descomponer, que van a salir gusanos y dices: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si había vida en este cuerpo? Y cuando pensamos en nosotros y en los seres amados, la muerte es algo que podemos tener terror. Yo creo que lo peor que te puede pasar en este mundo es la muerte, es lo que tememos más. Y lo poderoso de este día para aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo es que Jesús hizo algo que nadie jamás ha hecho. Buda vivió 563 años antes de Cristo. Fundó la religión del budismo. Mahoma vivió 570 años después de Cristo, murió 632 años después de Cristo. Y tanto Buda como Mahoma murieron y perecieron y no se volvieron a levantar. Y tan increíble es la resurrección de Jesús que los que son ateos, los que no creen que existe un Dios que obra milagros, van a buscar todo lo posible para ponerlo en duda y decir: por favor, ¿cómo vas a creer eso? De hecho, hay un historiador romano que habla de que los cristianos empezaron a reunir el primer día para cantar himnos a Jesús como un Dios. Y dice de que Nerón cargó a los cristianos injustamente con haber incendiado Roma y los comenzó a perseguir. Y dice de que trató de perseguir al cristianismo y dice que se levantó nuevamente esta superstición, una superstición dañina. Y lo que está haciendo referencia es a creer que Jesús se levantó de entre los muertos. Lo cierto es que Pablo, que no creía en Cristo, que era una persona escéptica, agnóstica, que creía que los cristianos estaban locos en decir que Cristo se levantó de los muertos. Él pensaba que Cristo era un falso Mesías, pero tuvo un encuentro cuando iba a poner a los cristianos a la cárcel y escuchó una voz poderosa y cayó de donde él estaba, cayó al piso y fue cegado por una luz y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso causó mucha confusión en él y Saulo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento que nos hablan de su encuentro con Jesús, de cómo Jesús es el Dios Todopoderoso manifestado en carne que vino a salvarnos y a rescatarnos de nuestros pecados. Y Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, que aún estamos en nuestros pecados, que somos inclusive mentirosos en decir que sucedió algo que realmente no sucedió. Y dice que Cristo, cuando fue resucitado, fue visto por más de 500 personas vivo, de los cuales muchos vivían aún y podían atestiguar de esto. Cristo muere en la cruz, resucita, se levanta de los muertos para darnos esperanza sobre la situación más dolorosa del ser humano, que es la misma muerte. La cosa es que Cristo no murió para que todos resucitaran y todos fueran al cielo. Hay una frase que me encanta que dice:
¿Por qué crees, por qué esperas que Dios te lleve a su presencia en la eternidad si en la tierra no te importa buscarlo? Y creo que es muy cierto eso. Dios no tiene obligación de salvar a nadie y la Biblia deja claro que la salvación, el regalo de la vida después de la muerte, de la vida eterna, es dado a todo aquel que se arrepiente de sus pecados, confía en Jesús como su Salvador y comienza a seguirle en una vida de discipulado. Ahí está la vida eterna. Y hay una historia en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde había un hombre etíope de Etiopía que era un alto funcionario de una reina etíope que era eunuco, había sido castrado, no podía casarse ni tener hijos. Era algo terrible para la antigüedad. Probablemente desde niño fue castrado, quizá él añoraba compartir su vida con alguien, pero no podía porque era un hombre castrado dedicado al servicio de la reina. Pero yo creo que en medio de esa situación de sentirse vacío, sin familia, sin poder tener hijos, y por el otro lado tener una posición muy alta en la corte etíope, ser un hombre que tenía dinero, se dio cuenta también que el dinero y la posición es algo que no te llena. Tenemos testimonio tras testimonio de cantantes famosos, de actores, de actrices, de atletas, de deportistas, de cineastas que han probado el éxito que el mundo ofrece y se dan cuenta que el hombre sigue buscando y buscando y buscando. Quizá a ti te ha pasado, que has buscado y dices, ya que vaya a Estados Unidos, ya que tenga trabajo, ya que gane más dinero, ya que compre mi casa, ya que me case, ya que compre el auto que he soñado. Y la realidad es que el corazón humano tiene un vacío que solamente Dios llena. Solamente Dios puede llenar la necesidad que hay en tu corazón. No busques afuera lo que solamente Dios da. Y este hombre temía a Dios, respetaba a Dios y había ido a Jerusalén a buscar al Dios de Israel. Y de alguna manera tanto amor tenía por las cosas de Dios que había adquirido una sección copiada a mano del rollo del profeta Isaías. Y tenía esta sección, iba en un carruaje y había un hombre que se llamaba Felipe, un cristiano como tú, que era uno de los servidores que en Hechos 6 Dios levantó para atender a las viudas de la iglesia. Y era un hombre de integridad y de repente Dios le da una orden de ir al desierto porque Dios va a usar su vida. No sé si tú lo harías. A veces Dios nos habla y nos dice que le hablemos a alguien, que empecemos a orar por alguien, que empecemos a sembrar la palabra de Dios en personas que amamos. Bueno, este hombre fue fiel y se fue al desierto. A veces Dios nos manda al desierto también, ¿verdad? Situaciones donde Dios, ¿y qué hago aquí? ¿Y qué vas a hacer conmigo? Y estoy en un estado de mi vida que no sé dónde estoy, ¿qué voy a hacer? Y de repente ve un carruaje y ahí va este hombre etíope leyendo esta sección de Isaías y se acerca. El Espíritu de Dios le dice, acércate a ese carruaje, y se acerca así como disimuladamente, no hasta corriendo, dice, se acercó y lo ve que va leyendo en voz alta: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y Felipe le dice, hola Señor, ¿entiende lo que está leyendo? Y ahí va el caballo, ¿no? Con los caballos trotando. Dice, no. ¿Cómo habré de entenderlo si alguien no me lo explica? Así está mucha gente hoy, ¿no? Pues sé de Diosito y Dios y las religiones, y pues sé que se pelean entre las religiones y cuál es la verdad. No, la verdad no entiendo, ¿no? Y necesitamos hombres y mujeres de Dios como tú, que amen a Dios, que conozcan su palabra y que puedan compartirle a otros quién es Dios y que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se acerca a él al carruaje y le dice, sube por favor conmigo, sube. Y se sube Felipe, está disponible en las manos de Dios. Y le dice, ¿de quién dice esto? ¿El de él o del profeta? Y vemos que empieza a compartirle, a hablarle del profeta Isaías y a llevarle a otros textos de la Escritura a Felipe, y le empieza a compartir el evangelio de Jesús, dice en Hechos capítulo 8. Y el pasaje que utilizó fue Isaías 53, era la sección que estaba leyendo. Entonces Lucas, al escribir el libro de Hechos, nos dice que Isaías 53 es una descripción de la muerte y el sacrificio y resurrección de Jesucristo. Lo asombroso de esto es que Isaías 53, Isaías, el profeta Isaías, fue llamado por Dios a la muerte de un rey en Judea que se llamaba Usías.
Cuando Usías murió, sabemos por la arqueología, por la historia, de que Usías murió en el año 739 antes de Cristo. Entonces, este libro de Isaías, Isaías tuvo un ministerio profético como hasta el año 687, por varios años, por 40 años más o menos. Entonces, esta sección que vamos a ver juntos en Isaías 53, que Felipe usó para guiar a un etíope a conocer a su Salvador Jesucristo, fue un libro escrito más de 700 años antes de que Jesús viniera. Y vamos a verlo juntos. Así comienza Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje o a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Cuando está hablando con poesía, la palabra brazo, dice la Biblia que Dios, el salmista dice que cuando estaba sin esperanza, cuando estaba en el lodo, quizá hay alguien que viene aquí hoy así, que te sientes en el lodo, que te sientes destruida emocionalmente o destruido emocionalmente, no sabes qué va a ser de tu vida, quizás pecado, quizás fallado delante de Dios. Y el salmista dice que me hizo sacar del lodo pegajoso, puso mis pies sobre una roca y enderezó mis pasos. Dios hace eso. Podemos echar nuestra carga en el Señor y Él nos sustentará cuando nos volvemos a Él con todo el corazón. Y el brazo del Señor es una frase que se utiliza varias decenas de veces en el Antiguo Testamento para hablar de cómo Dios rescata, como cuando alguien se está hundiendo y viene una mano y te saca de donde estás. El brazo del Señor es su mano victoriosa que pelea batallas por nosotros, que nos saca adelante, que nos ayuda. Ese es el brazo del Señor. Y Isaías se pregunta, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Me encanta porque muestra que no toda la gente va a creer. Isaías 53 ya anticipaba que Jesús iba a ser rechazado, que la misma religión le iba a mandar a crucificar, que muchos dirían, estás loco, como cuando Pablo habla ante un funcionario muy alto y le dice, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Por poco y me persuades de ser cristiano con lo que dijiste, pero creer en la resurrección. Dice la Escritura que te van a rechazar. Si tú has tenido personas que se burlan de ti, claro que estamos en un mundo de confusión, que hay muchas religiones falsas, que hay mucha gente que utiliza las cosas de Dios y por eso el corazón del ser humano se endurece de no querer creer en lo que escuchan acerca de Dios. Pero nuestro deber es amar a la gente, orar por la gente, conocer nuestra fe, leer su palabra para que podamos compartirla a otras personas. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Cuántos de ustedes quieren que el brazo del Señor se revele en tu vida? Que te ayude en lo que estás pasando, que te saque adelante, que te afiance, que te dé fortaleza, que te rescate donde estás. Todos pasamos por momentos que queremos eso, pero fíjate lo que dice. Yo veo una conexión de que el brazo del Señor se revela a quienes creen en su mensaje, a quienes se entregan. Muchas veces nuestra falta de fe limita la obra o los milagros que Dios quiere hacer en tu vida. Nuestra falta de fe limita la restauración de tu familia muchas veces porque no estamos sometidos a Dios, viviendo en el centro de su voluntad. Solo cuando hay problemas clamamos Diosito, Diosito, y las cosas van mal y luego le echamos la culpa a Dios. Dios quiere que seamos personas de fe para que veamos el brazo poderoso de Dios. Y dice el verso, ahora, algo interesante es que cuando veo quién ha creído a nuestro mensaje, lo más seguro es que el profeta Isaías está hablando del mensaje que acaba de decir antes. La nación del pueblo de Israel había pasado de Judá, había pasado por situaciones muy difíciles donde habían sido conquistados por un pueblo cruel, Babilonia. Y todavía no habían pasado por esto, pero Isaías anuncia que va a suceder. Y los que están leyendo esto, ya años después de muerto el profeta Isaías, esta sección de Isaías 39 al 66, están viendo esta esperanza de restauración de su nación, del pueblo, de lo que Dios va a hacer. Y lo que Dios había anunciado estaba en el capítulo antes del 53, unos versículos antes de esto, cuando dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿De qué estaba hablando? Acompáñame a verlo. En el verso 7 dice, qué hermosos son los pies sobre los montes, del que trae buenas noticias, del que anuncia la paz. Estamos en un mundo de puro abuso. El pez grande se come al pez chico.
países invaden a otros países, gente secuestra porque tiene armamentos y tiene sangre fría y no tiene afecto natural, pierden toda sensibilidad y causan daño a los demás. Y dice, qué hermoso las buenas noticias de los que anuncian la paz, las buenas nuevas ¿de qué? De gozo, que traen alegría al alma cuando Dios te rescata de alguna situación. Y dice las buenas nuevas de la salvación. ¿Sabes qué es maravilloso? Que el nombre Jesús en hebreo viene de un verbo hebreo Yeshua, significa el Señor salva o significa salvación. Entonces es interesante porque dice, qué hermosos son los pies del que trae buenas noticias, que anuncian a Jesús, que anuncian la salvación en el idioma hebreo original, es lo que está diciendo. Y el verso 10 dice del capítulo 52, el Señor ha mostrado ¿qué? Su santo brazo, así como comienza Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha mostrado el brazo salvador, rescatador de nuestro Dios? Está hablando del anuncio que acaba de dar unos versículos antes. El Señor ha mostrado su santo brazo a la vista de todas las naciones. Cuando Jesús vino fue a la vista de todas las naciones. ¿Se ha oído de Jesús en Argentina? ¿Sí o no? ¿Se ha oído de Jesús en Inglaterra? Sí. ¿Se ha oído de Jesús en Rusia y en Ucrania? ¿Se ha oído de Jesús en Brasil? ¿Se ha oído de Jesús en Sudán? ¿Se ha oído de Jesús en Sudáfrica? Sí. Dice que el Señor ha mostrado su brazo a la vista de todas las naciones. Es más, todo el sistema histórico, económico, mundial resta en la fecha en la que estamos, en el año 2022 después de Jesucristo. Dice, y todos los confines de la tierra verán a Yeshua, Jesús, verán la salvación de nuestro Dios. Yo no soy partidario que en la iglesia le cambiemos el nombre a Jesús por Yeshua, aunque haya sido su nombre original, porque hay un movimiento errado, judaizante en nuestros tiempos que te hacen sentir mal si tú no usas ese nombre. Y se olvidan que nada sabríamos de Jesús de Nazaret si no fuera porque el Espíritu Santo inspiró 27 libros del Nuevo Testamento que 986 veces le llaman a Jesús, Jesús, Jesús. No le dicen Yeshua. Entonces, si para el Espíritu Santo es suficiente que le digamos con un nombre que se asemeja en el otro idioma, el Espíritu Santo dice que está correcto, porque Él lo inspiró. Así de sencillo. Porque hay gente que utiliza esas situaciones para pelear o debatir y no es necesario. Pero el nombre Yeshua significa salvación. Y dice Isaías 52:10, los confines de la tierra verán ¿qué? Verán a Yeshua, verán a Jesús, la salvación de nuestro Dios. Isaías 52:13 dice, mi siervo prosperará. Está hablando de alguien que sirve a Dios, que es un ungido de Dios, un Mesías, un ungido, un Cristo. Alguien a quien se ungía en la Biblia, a los reyes. Y Jesús venía de la descendencia del rey David, rey de reyes, señor de señores, que venía a traer un reino justo a la vida del mundo y de la gente. Dice, mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado, en gran manera exaltado. Pero luego dice el versículo 14 del capítulo 52, fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. A ver, ya tenemos un problema. Está hablando de un siervo de Dios. Y este siervo de Dios va a ser, ¿qué va a ser primero? Exaltado más que nadie, ¿verdad? Pero dice también que va a ser desfigurado. Entonces, ¿cómo está esto? Dios tiene un siervo suyo que va a exaltar, pero antes va a ser desfigurado. Entonces, es algo interesante. Y continúa Isaías 53:1 después del capítulo 52. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Van a creer todos en Jesús? No todos van a creer en Jesús. No te desanimes cuando compartes tu fe. Dice, creció delante de él, delante del Señor al nacer en este mundo. Dice, como renuevo tierno. Esta palabra renuevo, Isaías la había utilizado en Isaías 11, donde había hablado de un renuevo que surgirá, un vástago, una vida de una planta nueva que surgirá de un tronco seco de Isaí. Isaí fue el padre de David. O sea, Dios diría, yo voy a restaurar aquel que será rey, y un rey justo y un rey eterno.
Y dice, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. ¿Qué prefieres tú, una planta verde bonita, ya un poquito grandecita que pueda dar frutos? ¿O te gustaría que te den una raíz de tierra seca? Una planta que apenas quiere salir, pero que dices, no, como que no va a resistir, ¿no? No tiene aspecto hermoso, ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. O sea, Jesús no llegó como rey montado en un caballo blanco con una corona de oro. Isaías anticipaba un siervo poderoso que sería exaltado, pero era un siervo sufriente, un siervo experimentado en el quebranto y en el dolor. Qué maravilloso para nosotros saber que tenemos un Dios que te ama y que se identifica con tus momentos más dolorosos por los que puedes pasar en esta vida. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado? Todos hemos derramado lágrimas por confusión emocional, por heridas del alma, porque nos traicionaron, porque nos faltó amor, porque nuestros papás se separaron, porque nos traicionó una pareja, porque pasamos por un divorcio. Y eso hace que llores y digas, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito? Lo increíble del cristianismo, de nuestra fe, es que tenemos un Dios que siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:5, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y la Biblia va a decir que vino sin apariencia hermosa, sin gloria, para que lo deseemos. Una raíz de tierra seca es una raíz que crece en condiciones desfavorables en las que no parecería que pudiera brotar vida. Cuando analizamos a Jesús, su comienzo fue pequeño. No vino con gloria humana, sino humilde y en pobreza. Dijo que las zorras tienen su nido y dónde encontrar calor. Dice, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Se acuerdas que Jesús decía eso? Porque él tenía una misión que cumplir, que era proclamar el reino de Dios, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, liberar a aquellos que estaban cautivos por Satanás. Esa era su misión. Y sabía que él había venido a morir por nosotros, por nuestros pecados. Nació en una aldea pequeña, Belén, justo la aldea donde había nacido el rey David como descendiente de David. En un matrimonio vergonzoso, en Juan capítulo 8 le dicen a Jesús, nosotros no somos nacidos de inmoralidad sexual, de fornicación. En pocas palabras, así como tú. Porque tu mamá dice que el Espíritu Santo te dio a ti a luz en el vientre. No te creemos esa. Por ahí se escuchaban rumores de tu mamá, de la Virgen María. De seguro que fue un soldado romano que abusó sexualmente de tu mamá y tú naciste de fornicación. De hecho, en el Talmud judío, porque los judíos no creyeron en Jesús, la religión oficial judía, aunque los primeros apóstoles y Jesús eran judíos. Pero como no creyeron en Jesús, dice que Jesús, Yeshua ben Pandera, Jesús hijo de un soldado romano llamado Pandera, le insultan a Jesús. Y la gente que se mete mucho en estos movimientos judaizantes, algunos terminan dándole la espalda a Jesús. Ahí alguien me escribió, y creen que Jesús nació de una relación, porque leen el Talmud 200 años después de Cristo, tratando de defenderse de la expansión del cristianismo, y acusan a Jesús de esta manera. Nació en un matrimonio vergonzoso. Yo no sé si tú naciste de una madre soltera. Gracias a Dios por esas madres solteras que tienen amor para sus hijos y que los sacan adelante a pesar de haber pasado dolor y una separación. Pero en el caso de María, claro que María se casó con José, fue su esposo, estaban ya comprometidos desde antes para casarse. Pero era un matrimonio vergonzoso. Cuando fueron perseguidos por la muerte de los bebés de Herodes era un hombre sanguinario, mandó a matar hasta miembros de su propia familia. Mandó a matar a los bebés de 2 años para abajo porque oyó que había nacido el rey de los judíos y él no quería tener competencia. Mandó a exterminar a los niños, genocidio. Y Jesús huyó con sus padres a Egipto. Fue hijo de refugiados. Imagínate llegar a un país que no conoces, tratar de trabajar, de ganarte la vida es difícil. Y no había situaciones como ahora de organizaciones que te ayudan. Así que si tú eres hijo de inmigrantes o refugiado, o alguna vez has sentido racismo o has sentido que te han hecho menos,
Jesús también puede identificarse contigo porque fue hijo de refugiados. Sus padres no eran influyentes, no fue a las mejores escuelas, no ocupó un puesto oficial, ni escribió ningún libro. Buda, Siddhartha Gautama, su padre era rey de la dinastía de los Sakyas en Nepal. Era un hombre poderoso, rico, Buda, ¿no? Mahoma fue un conquistador que con la espada expandió la religión del Islam. Al encontrarse con los cristianos y los judíos empezó a enseñar el monoteísmo. Tenía un ejército Mahoma en sus manos. Jesús no tenía un ejército. Solamente Pedro una ocasión sacó una espada de la impotencia cuando lo arrastraron y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote que lo quería. Y Jesús le dijo, guarda eso porque los que usan la espada por la espada perecerán. Y Jesús viene y sana al siervo de su oreja. Jesús no tenía un ejército. Los cristianos fueron perseguidos. No escribió ningún libro, no tuvo ningún puesto oficial. Sin embargo, nadie, hermanos, nadie en la historia de la vasta humanidad, ni Alejandro el Grande, ni Napoleón con todo su ejército y la expansión de sus ejércitos, ni el rey Darío, ni el rey Nabucodonosor, ni Tiglat-Pileser de Asiria, ni George Washington de Estados Unidos, ni ningún presidente, ni ningún líder político de la historia de la humanidad ha tenido jamás mayor impacto que el impacto que tuvo este humilde hombre, Jesús de Nazaret, nacido hace 2000 años atrás. Nadie. Todos los hombres que algún día vivieron, dice una canción, y los ejércitos que algún día vendrán, nunca impactarán a este mundo como esta vida a la humanidad. Más de 2500 personas en el mundo que dicen yo soy seguidor de Jesús, aunque algunos nada más de labios para afuera, ¿no? Miles de millones de personas transformadas por el poder de Jesucristo. Personas mal habladas, en drogas, en adicciones, con vidas destrozadas, pervertidos. Y viene Cristo y les hace ver su pecado, se ponen a llorar de su pecado al ver su maldad. Y le dicen, Dios, ten misericordia de mí, perdóname, dame esperanza. Y Cristo viene y los abraza y les da esperanza y te ayuda a reconstruir tu vida y a comenzar nuevamente sabiendo que eres amado, que importas para Dios. Nadie puede darnos lo que el Señor da. Denle un aplauso al Señor. Ese es el poder del Evangelio. Sin embargo, dice Isaías 53:3, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción o en quebranto. Fue despreciado y no lo estimamos. Así que si tú te sientes, ay, es que Dios no me entiende, es que yo he pasado, es que yo he sufrido, pues Jesús dejó su gloria y fue escupido en la cara y le dieron puñetazos y le dijeron, a ver, adivina quién te pegó. Y lo azotaron 39 veces en la espalda, sacando pedazos de carne con sangre. Pero hay algo interesante, que este siervo que sería exaltado y que sería sufriente, dice, ciertamente él llevó nuestras, ¿qué? Enfermedades del alma, enfermedades del pecado del pueblo, enfermedades de perversión, enfermedades de adicciones, enfermedades de desamor. Y dice que cargó con nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Jesús fue azotado 39 veces. ¿Sabes por qué no le dieron 42 o 43 latigazos? Porque era la ley romana que no podías darle a una persona más de 40. Era por eso 40, quítale 1, 39. Le dieron lo más que podían. Y no eran látigos que nada más era como el cinturón cuando nos daban nuestros papás, ¿no? Que te aventabas en la cama y movías las piernas para que no te dieran. Sí, no era nada más que pum, un latiguito como los látigos de ahora. Eran látigos que tenían incrustado piedras y que cada vez que pegaba, ¡pah!, entraba, hería, laceraba y jalaba la carne y dejaba ensangrentado una persona totalmente agonizando de dolor. Eso es lo que Jesús sufrió por nosotros. Dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Esa palabra herido es una palabra que significa traspasado, como cuando una espada traspasa, ¿no? Y Jesús fue traspasado por una lanza en el costado y fue traspasado sus manos y sus pies, como el Salmo 22 dice, traspasaron mis manos y mis pies y sobre mi ropa echaron suertes. Escribe de esto el rey David en el año 1000 antes de Cristo en el Salmo 22. Y cuando dice fue molido, es en inglés la palabra crushed, ¿no? Es como cuando golpeas algo y lo destruyes en pedazos, o como
cuando agarras un ajo para moler, en un molcajete, y le das, y le das, y le das. Jesús fue molido por nuestros pecados. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Sabes qué es lo poderoso de este texto? Que tú puedes hablar con un judío ortodoxo o con un judío liberal o con alguien que no conoce a Cristo y que es judío. Mi madre es una mujer judía que conoció a Jesús como su Salvador. Y cuando tú le preguntas a un judío, ¿de quién está hablando Isaías 53? Para muchos judíos, cuando lo empiezan a leer, se quedan sacados de onda, decimos los mexicanos. ¿De quién está hablando? Está hablando del pueblo de Israel que sufrió tanto, pero no, el pueblo de Israel cargó. Está hablando de una persona, no de un pueblo. Está hablando de un siervo justo, sufriente, que lleva nuestras transgresiones y pecados y que trae sanidad a Israel y a las naciones. ¿De quién está hablando? Y los judíos que no creen en Cristo dicen, no sé. O está hablando del pueblo. Alguien me escribió allí que se desvió por los judaizantes y ahora ni creen en Jesús. Dice, no, está hablando de un guerrero herido en la batalla. Ahí yo no veo ningún guerrero herido en la batalla. Yo veo a alguien que lleva las transgresiones, que sufre vicariamente o en representación de lo que el pueblo merecía sufrir. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La Biblia nos dice que somos ovejitas. Las ovejitas necesitan a su pastor. ¿Y quién es nuestro pastor? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Pero nosotros pensamos como las ovejitas torpes. Es que la diversión se encuentra aquí con mis amigos y se encuentra en estas actividades y en la tomada y que el casino y que el nightclub, los jóvenes, ¿no? Y como ovejas, dice, todos nos descarriamos, cada quien se vaya. Y va la ovejita torpe a la boca del lobo, ¿no? Y a veces así estamos todos llenos de golpes, moretones, heridas en la vida por no vivir en el centro del amor de Dios, de su voluntad. Porque Dios no nos forza, Dios te ama y quiere que tú le ames y le conozcas, pero Él no te va a forzar a tener una relación con Él. Por eso nos dejó su palabra, su voluntad revelada. Y dice, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad, las transgresiones, el romper la voluntad de Dios, el ir contrarios a Él, nuestros pecados de todos nosotros. Fue oprimido y afligido. Esta palabra opresión es como que fue, también por eso dice la Reina Valera, por cárcel y por juicio fue quitado después, pero fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Las ovejitas generalmente son tranquilas, ¿no? Las están quitando su lana para hacer ropa, el ganadero, y están calladitas y dejan que le hagan eso. Y Jesús le preguntaron, y ni aún así te defiendes, vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿no? Bájate de la cruz y sálvanos a nosotros, le decía los criminales que estaban muriendo con Él. Jesús no abrió su boca para defenderse. Él sabía que tenía que ir a la cruz, sabía que era injusto, sabía que nada de lo que Él dijera lo iba a salvar de lo que los líderes malvados habían determinado en su corazón hacer. En Juan 1:29, cuando Juan el Bautista, un gran profeta de Dios, vio a Jesús venir, dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué es que Juan dice que era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué es que Isaías habla de un siervo que es como un cordero que va al matadero? Bueno, uno tiene que conocer un poquito de el trasfondo de la religión judía, de la religión de Israel, del pueblo de Israel a la cual vino Jesús y para salvarnos a las naciones. Desde el libro de Génesis vemos nosotros que Abel, el hijo de Adán y Eva, trajo a Dios lo mejor de sus ovejas y Dios lo vio con agrado. Surgió de alguna manera en el tiempo primitivo y en el pueblo de Israel la necesidad de sacrificar. Dice el libro de Levítico y Hebreos lo reafirma, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y tú dices, pero ¿por qué tiene que derramarse sangre? A veces uno lee el libro de Levítico y nos suena bien primitivo. La verdad parece un manual de rastro de cómo cortar animales de carnicería y ahorita que ya hay tanta conciencia de que los animales sienten y hay gente que por convicción se hace vegetariano y ese es otro tema, pero el punto es de que hay gente que dice, leo esto y me suena primitivo. ¿Por qué Dios pedía traer un holocausto? En el día del perdón
se ponían las manos y confesaban los pecados sobre uno de los animalitos y los soltaban al desierto, mostrando que Dios se llevaba lejos los pecados. Y otro confesaban los pecados y ese animalito era degollado de una forma que rápidamente se vaciaba la sangre de su cerebro, de su cabeza, y no sufrían tanto porque era inmediato la forma en que morían en un instante. Y ese animal lo ponían en un altar y era sacrificado, era quemado en holocausto. Y en Levítico 1:4 dice que el sacerdote pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. ¿Y qué? Y en la persona que lo ofrecía también, y le será aceptado ¿para qué? Expiación suya. ¿Sabes lo que significa la palabra expiación? Significa borrar, perdonar. O sea, Dios de alguna manera quería que nosotros entendiéramos que la vida es frágil. Nosotros vivimos en un tiempo privilegiado, donde hay vacuna contra la polio, vacunas que nos ponen desde pequeños, que han prolongado mucho la vida en los últimos años. Lo cierto es de que ya estamos en casas más seguras, sabemos que hay situaciones que son peligrosas cuando los niños estaban en el campo trabajando con toros, con animales. Y mi padre tuvo 16 hijos. Él fue el más chiquito. Y creo que solamente creció como con 6, o sea que se murieron como 10. Se murieron, a una le picó un alacrán, a otro le pusieron una medicina mal puesta, otro se murió de disentería, no sé, porque nacieron en 1800, mis tíos que no conocí. Muchos morían. Y cuando uno se enfrenta a la muerte, Dios quiere que nosotros entendamos que el dador de la vida, la razón por la que tú estás aquí, muchos ven a Dios solo como la religión. Ay, ya te lavaron el cerebro en la religión. Ay, uno no necesita la religión para ser bueno. No importa si vas a la iglesia, lo que importa es que seas bueno. Claro que importa que seas bueno, pero la realidad es de que Dios es la base que nos ayuda a ser buenas personas, que nos llena de su amor, que corrige nuestro carácter, que nos ayuda a tener matrimonios sanos. Y hay gente que se burla y dice, yo no necesito a Dios, Dios es para los que andan muy mal, no necesito ir a la iglesia. ¿Conoces a gente así? Hay mucha gente así en nuestros tiempos. Entonces, Dios quería que nosotros entendamos que cuando le damos la espalda a Dios y vivimos una vida, la verdad que si no existe Dios, la gente no tiene valor. Si no existe Dios, ¿por qué voy a respetar a mi prójimo? Si yo quiero tener lo que mi prójimo tiene, voy y lo mato o se lo robo y se lo quito y me peleo. ¿Por qué? Al fin y al cabo es lo que importa, lo que yo quiero, mi familia, los demás no importan. Si no hay un Dios que va a juzgar entre el bien y el mal, y si esta vida no tiene propósito y solamente es un accidente de la naturaleza y existimos y nos morimos y ahí se acabó todo, pues si no existe Dios, entonces ¿qué sobrevive el más fuerte, no? Si no hay Dios, ¿cuál es el sentido, no? Dios es el que le da sentido, propósito. Es el autor de la moralidad, de los valores, del respetar a los demás. Y Dios quiere que entendamos que nuestra vida, dice la Biblia, la vida de la carne está en la sangre. ¿Qué pasa cuando te desangras? Te mueres, ¿no? Y cuando matas un animalito y ves al animalito vivo y luego de repente como este cordero lo ves sin vida, es algo impactante ver un animal que tuvo vida sin vida. Algunos de ustedes ya se acostumbraron, ¿no? En el rancho hasta despescuezaban a los guajolotes o a las gallinas. Pero la verdad es que es algo impactante. Y cuando se hace eso es reconocer, ok, así como ese animalito, así es mi vida. Yo tengo un hálito, ¿no? Un aliento de vida que Dios me permite tener. Y cuando yo le doy la espalda, yo algún día voy a morir. Y el pecado que todos hemos fallado contra Dios trajo separación entre Dios y el hombre. ¿Qué significa? Que cuando me muero, si no tengo a Cristo, no tengo esperanza de estar con Él en su presencia. La inmortalidad, la vida eterna se encuentra en Dios. Por eso es que cuando el hombre fue expulsado del jardín en Génesis, se le apartó del árbol de la vida para que no tomara y viviera para siempre. Y sin embargo en Apocalipsis vemos que por el triunfo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vemos nuevamente el árbol de la vida, que sus hojas son para la sanidad de las naciones. Y un río que sale del trono de Dios y del Cordero, que es más cristalino que el cristal y que es un río de vida. ¿Qué significa? Está usando el lenguaje poético para decir que estaremos con Dios y tendremos vida eterna, gozo, que no habrá llanto, tristeza ni dolor, es lo que está escribiendo. Entonces cuando vemos un animal muerto y sacrificaba un israelita y veía la sangre brotar y el animal quedar sin vida, era una concientización.
Sin Dios yo no tengo vida. Él no es religión, Él me dio la vida, pensó en mí. Y al morir voy a darle cuentas de mi vida. Y si no tengo una reconciliación con Dios, así voy a estar. Mi sangre derramada, mi cuerpo sin vida. No voy a tener la vida que Dios ofrece. Entonces, el sacrificio se empezó a practicar como una forma de adoración a Dios, de reconocimiento de nuestros pecados. Y por eso cuando Juan ve a Jesús, dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Jesús muere en la cruz, dice, he terminado la razón por la que vine, consumado es. Y hay un temblor muy fuerte y dice la Biblia que el velo del templo que separaba el lugar santo de la presencia misma de Dios, que el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer un animalito inocente por los pecados del pueblo y clamar a Dios por perdón, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, de parte de Dios hasta abajo, diciendo, puedes entrar a la presencia de Dios porque tu pecado te lo impedía. Y por eso dice el libro de Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia por medio de la muerte de Jesús. Amén. Continúa Isaías 53. Por opresión y juicio fue quitado. Le hicieron un juicio súper injusto a Jesús. Hasta Pilato dijo, no encuentro ningún mal en él. Pero quien se dio cuenta de que, dice, pero ¿quién se dio cuenta de que era por los pecados de ellos que él moría, que él sufría el castigo que a ellos correspondía? ¿Moriría este siervo de Dios sufriente, sí o no? Dice, sería cortado de la tierra de los vivientes, moriría. Dice el verso 9, se dispuso con hombres malvados su sepultura. La palabra sepultura o muerte es una palabra intercambiable, es un paralelismo poético de hablar que quedaría sin vida. Y es interesante porque menciona que estaría con malvados. A la hora de morir Jesús, ¿con quién murió? Murió con dos ladrones, ¿no? Murió entre dos criminales. Y esto Isaías lo anticipaba y dice, con el rico fue en su muerte. Y nos preguntamos, ¿pero cómo que con el rico fue en su muerte? ¿De qué está hablando? Es un pasaje difícil. Lo que sí sabemos es que José de Arimatea era un miembro del Sanedrín, el cuerpo gobernante de Israel, y era un hombre rico. Y llega, toma el cuerpo, pide el cuerpo de Jesús y lo pone en una tumba nueva, en una tumba que no todos tenían el dinero o la capacidad de ponerlo en ese lugar identificable, donde Jesús, en vez de echarlo a la fosa común como un criminal, fue puesto en una tumba que era bastante costosa, un pedazo de terreno de José de Arimatea. Entonces, vemos que dice, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca, o sea, murió injustamente. Él se entregó a sí mismo como ofrenda, ¿de qué? De expiación, lo que hablábamos. Verá, pero pasa algo, espérate. ¿Qué está pasando aquí, Isaías? Dice primero que sería cortado de la tierra de los vivientes, que moriría, que sería una ofrenda por expiación para borrar el pecado. Los judíos entendían que era una ofrenda de expiación, que moriría por nuestros pecados. Pero luego dice, verá su descendencia. O sea, o murió o verá su descendencia. Luego dice, prolongará ¿qué? Sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Espérate, primero habla de que murió y luego dice que prolongará sus días. No es que murió de mentis, no es que murió de mentiras, murió de verdad. Pero de repente dice que ya está vivo otra vez. Ahora, tú me dices, pastor, pero Jesús no tuvo descendencia. Claro que no. Y eso que se casó con María Magdalena, que dicen algunos en su ignorancia de evangelios gnósticos, por supuesto que no es verdad. No tiene ningún mérito histórico en lo absoluto. Jesús no tuvo descendencia, Jesús no se casó. Pero cuando habla de su descendencia, en el capítulo posterior habla de los hijos de Dios que son fieles al Señor y que se refugian en esta salvación que Dios está trayendo por medio de su siervo, y se refiere a aquellos que son hijos espirituales, que les siguen, que se identifican como hijos de Dios o cristianos, hijos de Cristo, seguidores de Cristo. Y se prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará ¿qué? Satisfecho. O sea, Jesús te ve a ti. A muchos de nosotros que somos ingratos, le prometemos a Dios y no cumplimos. Buscamos a Dios solo cuando tenemos problemas. No somos fieles en congregarnos, no somos fieles con nuestros recursos de apoyar su obra como deberíamos serlo.
No somos fieles en apartar tiempo para Dios porque estamos muy ocupados. Y cuando todo nos va bien, no le damos la gloria ni las gracias. Y de ingratos nos vamos al pecado, algunos. Y sin embargo, Jesús ve que nos ama tanto y que nos rescató, y ve a los que intentan ser fieles o a los que buscan ser fieles, a los que viven para Dios y son agradecidos, y dice: mi alma está satisfecha. Valió la pena ser escupido, abofeteado, golpeado, traspasado, puesto una corona de espinas que me dejó ensangrentado. Valió la pena porque te amo, es lo que Jesús te dice. Valió la pena porque te amo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Dios está satisfecho de haberte rescatado, de darte la oportunidad de arrepentirte y vivir para Él. ¿Vales la pena para Dios, sí o no? Por supuesto que sí. El justo, mi siervo, declarará justo a muchos, justificará a muchos y cargará las maldades de ellos que llevó en la cruz. Él murió la muerte que tú y yo merecíamos, que nos separaba de Dios. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Ahora, de ser un siervo sufriente, se pone como un rey poderoso que conquista, y que el botín de la guerra de los malvados que conquistó reparte esos despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado como si fuera un criminal, cuando no hizo más que sanar a la gente y mostrar amor. Dice: llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Cuando lo estaban injuriando, ¿qué dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, no tienen ni idea, que no sabemos el valor que tiene Jesucristo. Y aún así nos atrevemos muchos, o se atreven muchos a darle la espalda y decir: yo no necesito la religión, no necesito a Dios, ¿no? El Cordero que fue muerto por nuestros pecados, que es lo que celebramos hoy, amén. Ese Cordero venció. Y quiero llevarles, la verdad es que dije, aquí podría terminar el mensaje, pero quiero llevarles rápidamente al libro de Apocalipsis, porque vamos a ver al Cordero que venció. Apocalipsis tiene 32 referencias al Cordero. Al Cordero. Es un lenguaje metafórico. Obviamente Jesús no es un cordero, Jesús no es una oveja, pero fue muerto en la cruz en sustitución por nuestros pecados, así como el Cordero en el sacrificio en Israel llevaba los pecados del pueblo, y por eso se le llama el Cordero. Y también por su mansedumbre. ¿Qué dijo Jesús? Lleven mi yugo sobre ustedes y lleven mi carga. Dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán ¿qué? Hallarán descanso para sus almas. Eso lo dijo Jesús. Si tú te sientes ahorita cargado en tu alma, ven a Jesús. Dice que vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo les daré descanso. El descanso que necesitas, si vienes cargado, lo vas a encontrar en Cristo. ¿Qué esperas? Ríndete a Él. Mira lo que dice Apocalipsis. En Apocalipsis 17 habla de una mujer que ha prostituido la verdad y que ha perseguido al pueblo de Dios. Y está una bestia horrorosa que viene con el poder de Satanás, y viene Satanás y la persecución sobre el pueblo de Dios. Apocalipsis es un libro muy difícil de entender, que utiliza lenguaje simbólico en tiempos de persecución, es literatura apocalíptica. Pero dice: pelearán contra el Cordero. ¿Contra quién está hablando? Contra Jesús. Pelearán contra Jesús y su pueblo. Está siendo perseguida la iglesia en China, en países musulmanes radicales, en muchos lugares. Dice: pelearán contra el Cordero, pero dice: y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Entonces este Rey ya es un Rey. Este Cordero inocente que fue golpeado ahora es ¿qué? Rey de reyes y Señor de señores. Apocalipsis, vamos ahora 90 años después de Cristo. Ya fuimos a Isaías, 739 antes. La muerte de Cristo en el año 30, y ahora vamos al año 90 después de Cristo, donde Juan está aislado, exiliado en una isla de Patmos, cerca de Turquía, y escribe a varias iglesias: Éfeso, Laodicea, Sardis, Filadelfia. Escribe a varias iglesias dándoles esperanza en medio de persecución. Y menciona 32 veces la palabra el Cordero. Dice Apocalipsis 5:3. Ve una escena donde ve la gloria de Dios y dice que ni en el cielo ni en la tierra, ve de repente que hay un rollo, porque antes los libros, así como ahora vemos, eso se llama códice, desde que se inventó más con los romanos. El tipo de libro actual se llama códice. Pero los libros, los rollos, antes eran rollos, ¿sí?
Se abría y se enrollaba, todo lo que escribía se enrollaba y era un rollo grande. Entonces ve en el cielo, ve que la iglesia está perseguida, que muchos sufren, que muchos están llorando, que muchos están clamando a Dios, Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos. Y en medio de eso ve que hay un rollo que tiene la historia de la humanidad. Cómo Dios nos va a rescatar algún día y va a ser victorioso sobre este mundo de injusticia. Dígame si no vivimos en un mundo donde nos debatimos entre el dolor y la alegría. Ay, nació el bebito, qué hermoso. Ay, qué sonrisas me saca mi nieto, mi sobrino, mi hijo. Y luego, ay, está riendo en calentura 104, ve al doctor, me va a dar el Tamafat, ¿no? Ay, que anda con amigos, que anda con marihuana y anda con drogas. Ah, Señor, cambia a mi hijo, ¿no? Y de repente, ay, me voy a casar. Y luego al rato, ay, ¿por qué me casé? ¿No? Pero la verdad es que es una entre alegría y problemas. Y la vida, y luchamos por la vida, y tómate la medicina para que te cures, y que se te baje la temperatura, y cuídate, no te vayan a atropellar a los niños. Vivimos una lucha entre la vida y la muerte, dígame si no es cierto, la vida y la muerte. Y Apocalipsis habla de esta lucha, de la persecución del pueblo de Dios, que estamos hartos de la maldad, de la muerte, del dolor. Y entonces Juan dice que se abra, que venga el reino de Dios y se abra y se vea que Dios rescata a la humanidad, a los que son su pueblo. Pero dice que en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra de los que habían muerto, había nadie que pudiera abrir el rollo. Nadie que fuera digno de decir, de desenlazar la salvación de Dios, el fin de los tiempos, o el juicio de Dios sobre la maldad. Y Juan se pone a llorar en esta revelación que tiene, y está llorando y dice, pero Señor, no pueden seguir las cosas así. ¿Alguna vez lo has pensado? Pero dice en el verso 5 del capítulo 5, uno de los ancianos que me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, así como Isaías decía, como raíz de tierra seca, haciendo alusión a Isaías 11, el hijo de David, el rey de Israel, el que vendría a ser rey de reyes, dice, el león de la tribu de Judá. ¿De qué tribu venía Jesús? De la tribu de Judá. Entonces ahora el cordero inocente que fue golpeado, sacrificado y sangrado, ya no es solo un cordero, es que un león poderoso y majestuoso, que nadie se acerca a su fuerza y su potencia, porque es poderoso y puede acabar con nuestra vida en un zarpazo, porque es rey y es Dios. El león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido, el cordero que venció, y puede abrir el rollo y romper sus 7 sellos. Y así comienza Apocalipsis, y quita un sello y nos la hace ¿y qué va a pasar? Y vienen las plagas y vienen la ira de Dios sobre el mundo, y se van quitando los sellos. El libro de Apocalipsis, a ver si un día lo predicamos y lo vemos en detalle, es un libro muy interesante. Y empieza a romper los sellos, y dice que entonces en medio del trono vi un cordero de pie. Estaba de pie, ya no estaba sin vida, pero se veía que había sido inmolado, sacrificado. Tenía probablemente manchas de sangre. Había otro que dice que sus ropas empapadas en sangre, y que tenía un nombre que es justo y verdadero, y su nombre era Rey de Reyes y Señor de Señores. Habla de este Cordero de Dios que fue sacrificado. Pero el Cordero tenía 7 cuernos. Claro que es lenguaje simbólico, metafórico. No está hablando que de verdad era un Cordero con 7 cuernos. Cuando está hablando de 7 cuernos, el cuerno es símbolo de poder en la antigüedad. Los animales que tienen cuernos se defienden, hasta los venados pelean entre ellos por dominio y agarran impulso y ¡pum! ¿Verdad? Los cuernos son símbolo de poder, de fuerza, de dominio. Y al decir que tenía 7, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Una semana es algo completo, 7 es algo completo. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? En 7. 7 es algo completo. Entonces, cuando dice que tenía 7 cuernos, significa que tenía el poder completo, el poder total. Es un lenguaje simbólico. Y dice que tenía 7 ojos, y no es para que digas, ay, era un esperpento, no sé cómo se dice, todo desfigurado, 7 ojos, hasta miedo daría. No. ¿Los ojos para qué sirven? Para ver qué, lo que está pasando. Algunos de ustedes para chismear también, ¿no? Pero para ver lo que está pasando. Si el Cordero tenía 7 ojos, ¿qué significa? Que puede verlo todo, omnipresencia. Y dice que estos ojos eran los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué significa? Que Dios sabe lo que pasa en todas partes. Lo que tú haces, con quién te juntas, lo que ves, si haces o no haces tranzas,
Si pides perdón o no a tus hijos o a tu esposa con tu orgullo o a tu esposo, Dios ve todo. Tiene ojos por todas partes y su presencia, su espíritu está en todas partes. Por eso 7 espíritus. El Cordero tomó el rollo de la mano derecha del que estaba centrado en el trono. Jesús en su humanidad viene ante el Padre y toma ese rollo del futuro, de lo que nos espera. Y dice que los 4 seres vivientes, que son como querubines que guardan la gloria de Dios y ejecutan su voluntad y su juicio, 4 seres vivientes que también aparecen en el libro de Ezequiel. Y si los 24 ancianos se pusieron de rodillas delante del Cordero, todos ellos tenían arpas, se pusieron de rodillas delante del Cordero de Dios para alabarle. ¿Por qué dice 24 ancianos? ¿Cuántas tribus de Israel hubo? 12. ¿Cuántos apóstoles hubo? 12. 12 más 12, 24. ¿Qué está usando el lenguaje simbólico Apocalipsis? Los santos de Dios del antiguo pacto del pueblo de Israel con los santos de Dios del nuevo pacto que Jesucristo trajo. El pueblo de Dios a través de las edades, hombres y mujeres y niños y ancianos que han sido fieles a Dios y que le buscan. ¿Y qué pasa? Se ponen de rodillas delante del Cordero. Imagínate, si Jesús no es Dios, qué blasfemia, qué usurpación de poder, como los testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios, porque se postran ante el Cordero. Y todos ellos tenían arpas. David, el rey David, usaba el arpa. Y con el arpa componía los salmos para adorar a Dios, para hablar con Dios. Las arpas son símbolo de adoración. Tenían arpas para adorar a Dios. Y llevaban copas de oro. ¿El oro es barato o es caro? Es un metal preciado, ¿verdad? Llevaban copas de oro. El oro es algo preciado. Y dice, ¿llenas de qué? De incienso. ¿Qué es el incienso? Un olor grato, un olor rico. Imagínate en la antigüedad que no había baños ni había agua que se jalaba. ¿Te acuerdas en los pueblos antes? Vas al baño, ¿dónde está? Allá afuera de la casa, en un hoyo. Y te metías y te ponías el broche para colgar ropa, ¿no? De verdad, así. Imagínate sin bañarte ni nada. Y ahora y el incienso, ay, qué rico el incienso. No tengo que oler aquí a mi viejo, a mi vieja, ¿no? ¿Sí? Y luego no había desodorantes. Da gracias a Dios que vives en este tiempo. Y en ese momento dice que había incienso grato. Sí, wow, un olor grato. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que cuando el pueblo de Dios ora y clama y le dice, Señor, te pido tu justicia, Padre, alcanza a mis hijos, Señor, líbranos de la maldad, Señor, actúa, Señor, obra, Padre, ten misericordia, Señor, te buscamos con humildad, sabiendo que no te merecemos, que somos indignos. Delante de Dios esas oraciones suben a su presencia y Dios dice, es un olor grato, porque me aman y me buscan como yo los amo y los formé para que me buscaran. Y lo que ellos hacen es algo valioso más que el oro, una copa de oro con incienso. Así que, hermano, hermana, no te canses de orar a Dios. Porque cuando tú oras a Dios con todo tu corazón, que vas caminando, que vas manejando, que doblas tus rodillas en tu casa, que oras por tu familia, que oras por tus hijos, que oras por el mundo, que oras por tus amigos, que dice Dios, es un olor grato. Dios puede tener comunión contigo y te ama y recibe esas oraciones como un olor grato. Si has dejado de orar, hoy que celebramos la resurrección, recuerda lo que Jesús hizo, cuánto te ama Dios, y recuerda esta escena de Apocalipsis, que tus oraciones son como un incienso de oro delante de Dios. Y Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban este canto nuevo, tú eres digno de tomar el rollo y de romper sus sellos, de mostrarnos el destino del mundo y que tu gloria venga y tu justicia se establezca, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre, dice, redimiste para Dios gentes de toda raza, no hay racismo en el cielo, lengua, pueblo y nación. ¿Va a estar Guatemala en el cielo? Guatemaltecos dicen. ¿Va a estar Salvador en el cielo? No, hay muy pocos. ¿Va a estar hondureños en el cielo? Oh. ¿Va a estar mexicanos en el cielo? Oh. ¿Va a haber colombianos en el cielo? ¿Va a haber venezolanos en el cielo? Gloria a Dios, una nación. ¿Va a haber ecuatorianos en el cielo?
¿Va a haber peruanos en el cielo? Yo los agarré desprevenidos. Ok. Dice, qué hermoso, ¿no? Que Dios nos redime, nos rescata de todas las naciones. Y dice el verso 11:2, entonces, estamos terminando, dice, entonces oí la voz de muchos ángeles, había millones y millones de ellos y decían con fuerte voz, el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. ¿Quién es Jesús? Es adorado como Dios. Por eso es el Cordero que venció, porque fue inmolado, porque fue sacrificado, porque fue escupido, porque fue humillado, varón de dolores, experimentado en quebranto, se identifica con tu dolor y mi dolor, pero ahora es exaltado sobre todo, sobre los cielos, Rey de reyes, Señor de señores, que recibe la gloria y la alabanza por la eternidad. Y dice, yo oí también de todas las cosas creadas por Dios en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar. Decían, al que está sentado en el trono y al Cordero sean dadas la alabanza, el honor, la gloria y el poder por todos los siglos. Los 4 seres vivientes que cubren la gloria de Dios y ejecutan su voluntad y su juicio respondían, amén. Y los 24 ancianos, el pueblo de Dios del antiguo pacto y del nuevo pacto, los que han sido fieles al Señor desde la creación hasta nuestros tiempos o hasta que Cristo venga, se pusieron de rodillas y adoraron al Cordero, el Cordero que venció. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, capítulo 7. Una gran multitud que ¿qué? Nadie podía contar. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, para recibir al Rey. Vestiduras blancas, y dice, ¿y quiénes son estos? Son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero, dice en ese pasaje. ¿Por qué? Porque es pecadores sucios que no merecemos a Dios, pero emblanquecidos en nuestra alma, porque Jesús ya pagó el precio de tu rescate, de reconciliarte con Dios. Y dice, clamaban a gran voz, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Gloria a Dios. Este mundo es temporal, échale ganas, no te desalientes, no te desanimes. Es injusto, sí, hay sufrimiento, sí, hay enfermedades, sí, hay dolor, sí. Pero este no es el fin de la historia. Llegará un punto en que no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor les lastimará. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis, te voy a mostrar unos pasajes nada más para que te des idea más de lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 19:9, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Una cena de compañerismo, de intimidad con Dios. Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Dios no va a patear la puerta y entrar a la fuerza a tu vida. Depende de ti rendirte y querer tener comunión con Dios. Hay unas bodas del Cordero. ¿Qué significa? Que nos vamos a reunir con nuestro esposo, como si fuéramos una esposa anhelando que viene aquel que va a darnos protección, amor, cariño, el Dios que nos creó, que nos redimió, que nos rescató. Y mientras nos mantenemos en santidad, en fidelidad. Dice Apocalipsis 21:9, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. ¿Sabes quién es esa novia? Eres tú y soy yo. Pero dice que Cristo se la quiere presentar sin mancha y sin arruga. ¿Cómo andas? Algunos de ustedes están bien arrugados y necesitan unas buenas cremas espirituales. Apocalipsis 21:22 dice, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. Porque el templo era la presencia de Dios, el Cordero es la presencia de Dios. Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21:27, jamás entrará en ella, en la presencia de Dios, nada sucio, inmundo, ni el que practica abominación y mentira. Así que si en tu vida estás practicando injusticia, arrepiéntete. Sino que aquellos solos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22:1, después el ángel me mostró un río de agua de vida que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Qué significa tener vida eterna? Porque estamos en Cristo.
Y el último, Apocalipsis 22:3. Ya no habrá más maldición allí, porque el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos y su pueblo le servirá. El Cordero que venció. ¿Qué habló Dios a tu vida hoy? Servimos a un Dios muy amoroso, que se identifica con nosotros, que que lo dejó todo por amor a nosotros. Y a veces no queremos nosotros dejar hábitos pecaminosos, una mala actitud, el rendirnos a Dios. Somos inconstantes, infieles. No somos recíprocos con lo que Dios nos da. Sin embargo, ese Cordero que llevó nuestra muerte y cargó nuestro pecado, es el Cordero que venció, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que algún día va a venir. Y que ya está escrito en ese rollo su justicia, donde no va a haber nada sucio ni inmundo en ese lugar. Si tú no conoces a Dios, si tú no tienes un encuentro con Cristo, hoy puede ser el día que tú le dices: Señor, te entrego mi corazón, mi vida. Si tú ya conoces a Cristo y hay cosas que tienes que poner a cuentas con Dios, es el momento que en tu lugar le pides al Señor perdón. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Si Dios habló a tu corazón, dile: Señor, te necesito. Te quiero confesar como mi Señor y como mi Salvador. Y Señor, si yo ya te conozco y he estado actuando en una manera que no te agrada, Padre, te pido, Señor, que me perdones, que me cambies, que me ayudes. Gracias por este día glorioso que nos permites tener, por las personas que buscan tu corazón, Señor, y que buscan reconciliarse contigo, amarte, Señor. Ayúdales y ayúdanos como iglesia a amarles a ellos, rodearles con amor, con oraciones, Señor, recibirles. Y te pedimos que tú, Señor, con la obra que tú comenzaste, la perfecciones hasta el día que Cristo vuelva. Sigue trabajando en nuestras vidas. Te damos gracias por tu amor y tu paciencia, Señor. Sé glorificado en este día. Ayúdanos a sintonizar nuestro corazón contigo, Dios. Y Padre, oramos por todo lo que tú vas a seguir haciendo en la vida de nosotros y en la vida de Iglesia Vida. Por el retiro de varones, Señor, el 30 de abril, que tú uses con poder a nuestro hermano Carlos Alejandro, que va a traer tu mensaje, Señor. Que sea un tiempo de varones hermoso, Señor, donde te adoremos. Por las actividades de los jóvenes en el parque, Señor. Por todo lo que viene, por los grupos de vida y estudios de integración que van a comenzar en mayo. Señor, ve delante y prepara el camino. Glorifícate, Señor, y llena este lugar con tu gloria. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.